Seguimos con la información, en este caso con la invitada, la licenciada Grelet Ana María, matrícula 093, y en el bloque anterior estuvimos mostrando todo lo que ha sucedido ayer con la marcha, las movilizaciones en pedido de justicia y en realidad por un caso, por el supuesto de Alejandra Oscari y demás femicidios. Es el tema. Licenciada, gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Yo ya estoy perturbada con el tema del clásico del domingo a las 5 de la tarde, así que lo único que quiero en este momento es que gane Boca y después hablamos de todo lo que ustedes quieran. El lunes. El lunes. Bueno, licenciada, un tema la verdad preocupante y cómo incide en la sociedad, pero ¿cuál es su opinión? ¿Qué se puede hacer desde cada uno como ciudadano? Yo les decía que a partir de la experiencia de haber venido en otra oportunidad, de haber charlado con ustedes, en esa ocasión no había una fémina en la mesa, había dos hombres que tenían algunas curiosidades también respecto del tema. A mí me parece que, y esto es una opinión personal de la que me responsabilizo absolutamente, que hay una proliferación de manejar los medios con situaciones absolutamente conflictivas, absolutamente violentas, absolutamente con esta arista de puro temor, puro riesgo, todo es peligroso y todo está visibilizado de una manera obscena. Yo no digo que no se deban visibilizar las cosas, es más, las protestas, las marchas, las expresiones sociales, las quejas, todo esto que ha movido lo que acaban de decir en la noticia respecto del pronunciamiento de la Corte, y que como nunca hubo casi una cosa unánime, quiere decir que algo tenemos para decir. Pero ¿está bien acaso hacer de esto la noticia o tenemos que hacer una intervención distinta? Porque una cosa es manifestarlo como noticia y contar la cantidad de casos y contar o mostrar el dolor de una madre, de la pareja, de los hijos, como una especie de mediatización del dolor humano, y otra cosa es trabajarlo desde otras instancias. A mí me parece que hay diferentes aristas, como te decía recién, para analizar. En principio, que la problemática existe, existe. ¿Existe más o menos? Existe. No nos importa si es más o menos, porque el ser humano, naturalmente en su historia, no ha sido benevolente siempre. No existieron épocas de gran paz y los seres humanos se llevan bien y en la comunidad no hay incomodidades y en la cultura no te presentan disturbios, dificultades. Andar por la vida es muy complejo. Los vínculos, sean vínculos esporádicos, vínculos contingentes, como muchas veces sucede, que de vínculos azarosos terminan siendo víctimas cualquiera, tanto un hombre como una mujer, como una situación, digamos, penosa como todo esto. Y otra cosa son los vínculos que se han sostenido con problemáticas internas y que se los ha llevado a la justicia. Y yo lo hablé a esto, porque cuando vos lo judicializás, lo único que haces es hacer intervenir a otros, a testigos terceros, que digan de qué manera tenés que vivir vos, y sin embargo hay algo en tu subjetividad que te lleva a repeticiones que no las podés parar de no parar. Un juez te puede decir, bueno, no es conveniente, vamos a poner límite, puede ser que un hombre sea violento, puede ser que también una mujer ejerza cierta violencia y que haya en esta cosa que, a ver, lo voy a decir con un pronunciamiento bastante riesgoso. Nosotros decimos que queremos igualdad en muchas cosas, pero en lo único que no somos iguales es que en la potencia, en la fuerza. Pero la palabra tiene fuerza, la palabra puede ser ofensiva, el maltrato es un modo de instalar una querella, una forma, un estilo de convivencia. Yo voy a la justicia, le pido al juez que intervenga en mi causa y resulta que el juez impone una serie de reglas que después yo las violo porque yo no puedo frenar de tener ese vínculo que en sí mismo está mal instalado
a ojos de los demás está mal instalado, pero a mis ojos no lo puedo revertir si no lo trabajo. Si no trabajo, ¿por qué estoy así de esa manera? ¿Y por qué lo he naturalizado de esa manera? Igualmente, no vamos a hablar de un corintellado en las relaciones amorosas. No existen las relaciones amorosas sin fricciones y sin desencuentros. Pero para eso existe la palabra. Somos sujetos de la palabra y debería bastar con eso para poder debatir ciertas situaciones o resolver o a lo mejor después de un debate encontrar una salida. Cuando uno hace del mal uso de la palabra y del mal uso de la palabra como violencia y como herramienta, el desencuentro, la ofensa, el agravio, o llegado al límite extremo de estas locuras en donde se supone que el objeto amoroso, odiado ya porque dejó de ser amoroso, o amoroso y sostenido como amoroso, debe desaparecer porque no está conmigo, estamos hablando de patologías mucho más serias, donde ustedes están en un medio en donde son noticias, hablan de estas cuestiones, cómo transcurre la vida de los sujetos, qué debería pasar, cuáles son los caminos más saludables. Pero los sujetos eligen caminos poco saludables y la insistencia es esa. Bien. Realmente la pregunta que nos hacemos sobre todo los hombres, ¿cómo hacemos para que se eviten estas cosas, estas noticias tan tristes? ¿Cómo podemos aportar desde los medios de comunicación para menguar esta agresividad, como usted decía, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Que es exactamente, no es unidireccional. ¿Te acuerdas que yo te lo dije alguna vez? No es unidireccional. Existe la cosa de intercambio. Acá en el intercambio estoy hablando de las relaciones que se sostienen en ese estado de violencia y que terminan en situaciones más graves. De lo contingente, de lo inesperado, de que una jovencita vaya a bailar y te la entreguen muerta, bueno, esto son imponderables. Hay una multiplicidad de causas, hay un atravesamiento en la sociedad de situaciones de adicciones, de violencia, de no poder parar de algo pulsional mortífero que existió siempre, nada más que hoy estamos pudiendo decirlo en un medio. Pero cuando vos decís, ¿de qué manera podemos frenar todo esto? ¿Sabes por qué es irrefrenable? No solamente lo que está sucediendo, sino el relato de lo que está sucediendo, porque vende, porque tiene rating, porque mucha gente que a lo mejor se siente como identificada con algunas situaciones, o porque hace de su vida una causa de lucha, aunque sea pasiva desde sus hogares, en eso de darle crédito a todo lo que acontece en esta vidriera que es la televisión, y cada uno tendrá una satisfacción extraña o extravagante, porque no es que tenemos que hablar únicamente de las buenas noticias. El hombre está atravesado por una de cal y una de arena en la vida cotidiana, pero licenciada, esto se ha transformado en una insistencia obscena. La mujer que está padeciendo hoy una situación de violencia, ¿qué se le recomienda? ¿Consultar, trabajar sobre ella, tratar de trabajar sobre la persona y dirigirse a un profesional? Bueno, una de las cosas que insisto siempre es en la responsabilidad que uno tiene de sostenerse en los malos lugares donde se sostiene. Y todas las argumentaciones que uno puede escuchar en el consultorio, en la práctica clínica, no hago nada, lo hago por mis hijos, lo sostengo porque no tengo medios económicos, o las otras argumentaciones cualquiera sean, porque no solamente estamos hablando de una franja de gente poco sustentable en su vida cotidiana, sino de formas de vínculo que son absolutamente nocivas y patológicas, y que te resumiría en esta frase, que la digo siempre porque es, para mi gusto, lo que sintetiza lo que el psicoanálisis intenta decirle dialogando con la psicología. No somos sujetos que nos vamos a normalizar y que vamos a buscar el bienestar y la felicidad.
a veces estamos muy bien en el mal y muy mal en el bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, espero haber sido clara. Sí, Nos muy quedamos bien. analizando esta última frase. Bien. Ahora Gracias, arreglamos unas cuestiones pendientes con Mariana en el corte. Sí. ¿Te parece? Ya volvemos. Bueno.